Hola, te bendigo en el nombre del Señor. Un día más en el aposento alto, esperando la gran manifestación del Espíritu Santo en la vida de todas las personas que hacen parte de este aposento alto y también de los que creen en el Señor Jesús. Hechos capítulo número 5. Había cierto hombre llamado Ananías quien, junto con su esposa, Safira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargándote a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que, al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles.
pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la casa del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Qué capítulo tan profundo en temas, qué capítulo tan especial en experiencias. Si empezamos de lo último hacia lo primero, lo más importante es que sea predicado Jesús. Es que el mensaje no se cambie. Desde el aposento alto ellos aprendieron que el poder que venía sobre ellos no era para que ellos fueran famosos, no era para que ellos fueran reconocidos, no era para que a ellos les fuera bien. Era para que Jesucristo fuese reconocido como el Mesías, como el Salvador, y viniera salvación sobre las personas que escucharan el mensaje. No importa si ellos debían sufrir, no importa si las personas los consideraban de baja calaña o de baja calidad. No importa si las personas consideraban que ellos eran personas del vulgo, personas normales, del pueblo, sin ninguna preparación. Lo importante es que ellos hablaran en nombre de Jesús y predicaran lo que Jesús les había mandado a predicar. Es un momento propicio para pensar desde el aposento alto qué tanto nosotros estamos predicando este mensaje de que Jesús es el Mesías. Aquí dice cada día, es decir, no hay día que no se deba o no se pueda predicar que Jesús es el Mesías. También dice que en el templo, los lugares de adoración, los lugares donde el pueblo de Dios, la comunidad de la fe se reúne para adorar a través de los cánticos, a través de las oraciones públicas, a través del compartir la cena,
a través de la coinonía, la unidad de las personas por el Espíritu Santo, también es un buen lugar para predicar que Jesucristo es el Mesías. Pero también lo hacían casa por casa. ¿Qué iban a hacer a las casas? Iban a enseñar y a predicar este mensaje: Jesús es el Mesías. Lo que usted puede identificar desde el aposento alto es que Jesús es el centro de todas las cosas que hacen los apóstoles, los discípulos y los seguidores de Cristo. Jesús es el centro del mensaje. Él es el núcleo de lo que nosotros predicamos. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, vino a colocar en el centro el poder de lo alto para que ellos fuesen personas que predicaran con poder: Jesús es el Mesías. El Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo. El Espíritu Santo vino a dar poder, capacidad, para que con denuedo, con libertad y con muchísima propiedad ellos pudieran afirmar la resurrección de Cristo, pudieran hacer milagros en el nombre de Jesucristo y pudieran traer bienestar espiritual, bienestar físico, bienestar psicológico y también bienestar social a todas las personas que creyeran el mensaje. No importa si les costaba estar en la cárcel, no importa si les costaban azotes, no importa si les costaba el rechazo de su propia familia, de sus propios amigos, de las personas que los conocían. Ellos ahora tenían un centro en su vida: predicar a Cristo, predicarlo todos los días, predicarlo en todo lugar. Y si en el camino el Señor, en su soberana voluntad, quería hacer maravillas y milagros, los usaba a ellos mismos. Ahora, es interesante notar que el poder no es de nosotros, el poder es del Espíritu de Cristo que está en nosotros. Bien espectacular es ver que aunque muchas personas religiosas y líderes religiosos de ese tiempo los atacaban para que ellos no hablaran de Cristo y les prohibían, ellos siempre reconocían que no hay autoridad mayor que la de Dios. Que si usted quiere pensar en algo más grande que Dios, no lo va a conseguir. La autoridad suprema sobre la iglesia y sobre el creyente es solo y únicamente Dios. Por eso se repite varias veces la respuesta de ellos a los principales de esta secta, de esta religión, de los saduceos y de todos los que creían de manera diferente: es necesario obedecer primero a Dios antes que a las personas que quieren impedir que se predique que Jesucristo es el Mesías. El resultado es que las multitudes, muchas personas, hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Este debe ser el resultado del aposento alto. No que nosotros seamos reconocidos como personas de poder, no que los creyentes sean reconocidos como personas importantes. Esos no son elementos que nosotros deberíamos considerar para basar el ser cristiano. Acá lo importante es que la gente crea y se acerque al Señor. El resultado de este trabajo de acercar a las personas al Señor a través de la predicación es que las personas empiezan a creer y traen a más personas a Jesús. También las manifestaciones milagrosas, los enfermos en las calles, que estaban en camas o en camillas, la sombra de Pedro caía y ellos se sanaban. Multitud de personas llegaban de otros lugares y quedaban perplejos al ver las maravillas que Dios estaba haciendo a través de personas tan normales como Pedro y como Juan y los demás que hacían parte de esta primera iglesia. Liberaban personas que estaban poseídas por demonios, liberaban a personas que estaban atadas por religiones y también liberaban a personas que estaban cautivas de enfermedades. El aposento alto debe producir en nosotros una profunda convicción del poder de Dios que trae libertad a las personas. Así que cuando nos veamos en medio de situaciones en donde el Evangelio de predicar a Cristo y a este crucificado es atacado, pues debemos confiar en el poder de Dios. Debemos poner nuestra confianza absolutamente en lo que Dios nos ha mandado hacer. No importa que el mundo rechace, no importa que el mundo nos vea
como si fuésemos gente extraña. Lo importante es que el mundo conozca que Jesús es el Mesías. Es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje pentecostal porque viene desde el aposento alto en Pentecostés. Es un mensaje que cambia la manera en que vemos al mundo y lo vemos ahora como Dios lo ve, como digno de misericordia, para ser transformado por este mensaje poderoso. Jesús es el Mesías. Ahora, llegando al principio de lo que Lucas empezó a redactar, el aposento alto también produce un cambio interior hacia la forma en cómo vemos nuestras posesiones. No quisiera entrar en muchos detalles acerca de esta experiencia que él coloca de Ananías y Zafira, un hombre y una mujer esposos que decidieron entregar, decidieron dar, pero tomaron la decisión incorrecta. Prefirieron hacer un consenso entre los dos para quedarse con algo que ya era de ellos. Nadie se los estaba pidiendo, nadie les estaba diciendo que vendieran y entregaran. Al parecer, de corazón, ellos querían imitar aquello que Lucas mencionó al final del capítulo 4, cuando este hombre que pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre, llamado José, a quien le pusieron por apodo Bernabé, decidió vender un campo y le dio el dinero a los apóstoles. Él entregó todo. Ahora Ananías y Zafira no entregan todo, y ellos se mienten a ellos mismos y por ende mienten al Espíritu de Cristo que está en ellos acerca de si su corazón ha sido liberado de la avaricia, de la ambición y de la codicia. Nadie les estaba diciendo que dieran dinero. El apóstol, entendiendo esto, le dice a ellos: si ustedes no hubieran vendido ese terreno, si ustedes no hubieran decidido dar algo, nadie se los hubiera pedido. Por algo la Biblia nos envía a nosotros a dar desde lo más profundo de nuestro corazón, como una expresión de alegría y una expresión de generosidad, no como una expresión de obligatoriedad o una expresión de tristeza. Dar con tristeza en el corazón es reconocer que no es para Dios. Así que hay algo bien interesante en esta historia. El aposento alto nos enseña a liberar nuestro corazón del apego a la vanidad que producen las posesiones y más bien a usarlas correctamente para bendecir, para ayudar, también para tener calidad de vida. Aquí no se habla de pobreza, aquí todo el tiempo se habla de que no habían necesitados entre ellos, porque todos tenían un espíritu generoso, todos habían desarrollado el carácter de Cristo, que es bondad, generosidad. Así que debemos cuidar nuestro corazón de las decisiones que tomamos en lo que concierne a entregar a Dios lo que es de Él, porque al fin y al cabo todo es de Dios. Como dijo David, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Si Ananías y Zafira le hubieran prestado un poquito más de atención a lo que realmente significa dar, no hubieran concertado sustraer de lo que era de ellos mismos, pero que ahora lo habían puesto para el servicio del reino de Dios. La respuesta de Pedro fue contundente: pues este dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno era de ustedes. ¿Por qué conspiraron para poner a prueba el Espíritu del Señor? Cuando ellos están analizando su decisión, no están considerando que no le están mintiendo a una persona, no le están mintiendo a un servidor de Dios, le están mintiendo al Espíritu de Cristo. Que en el aposento alto nosotros podamos entender que todo es de Dios, que el centro de todo es Jesús y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Tiempo, recursos, dones, capacidades y salvación. Todo es de Él. Aprovechemos el tiempo que queda del aposento alto para pedirle al Espíritu del Señor que nos libere de toda atadura de la avaricia, de la ambición desmedida, y pidámosle también al Señor
que nos dé esa fuerza que tenían los primeros cristianos. Dios te bendiga.